¿Te gustaría escribir un libro? ¿Sueñas con tener tu primer libro en las manos? Bueno, pues quédate a ver este vídeo porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber para darte cuenta de si puedes empezar a escribir tu primer libro o no. Bienvenido de nuevo al canal de Letropía, el canal donde hablamos de edición, escritura y literatura. Yo soy Clara Escrivá, fundadora de letropía.net, y hoy te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar sobre qué necesitamos para escribir nuestro primer libro. En este vídeo hablaremos tanto de libros de poesía, poemarios, como ensayos, libros de no ficción y novelas. Vamos a hacer un barrido general de todo aquello que necesitamos para poder ponernos manos a la obra con nuestro libro. Lo primero que necesitas para poder escribir un libro es que te guste escribir. Si no te gusta escribir, si no has practicado desde el colegio, si no sabes cómo hacerlo, si te cuesta incluso escribir un WhatsApp, entonces no escribas un libro, ¿vale? Escribir un libro es una tarea que lleva mucho tiempo y que requiere ciertas habilidades. Yo no creo que cualquiera en cualquier momento pueda ponerse a escribir un libro. Sí que creo que cualquiera que tenga las ganas, la intención y el empeño puede lograrlo, pero requiere pues eso, de práctica, de saber escribir, etc. ¿Qué te recomiendo que hagas antes? Bueno, si tu intención es escribir un libro de no ficción, por ejemplo, un libro sobre tu profesión, sobre algo que domines, un tema experto, entonces te recomiendo que antes practiques, pues por ejemplo, con un blog. Si tienes un blog y escribes entradas, seguro que luego cuando te pongas a escribir tu libro te va a resultar mucho más fácil. Si no lo haces, será como ponerte de 0 a 100, yo no te lo recomiendo. En cambio, si tu intención es escribir un libro de poesía, lo primero que debes hacer es efectivamente escribir poemas sueltos que no tengan nada que ver unos con otros, no tiene por qué, poemas que a ti te apetezca escribir y que lo hagas por gusto. También te recomiendo que, si este es tu caso, intentes aprender de los demás, que leas mucha poesía, que vayas a recitales de otros poetas, que te relaciones con poetas, incluso, ¿por qué no?, que vayas a algún taller de poesía para mejorar tus textos. No te recomiendo que hagas un libro con los primeros poemas que has escrito, porque seguramente será un poemario de bastante baja calidad. Si lo que quieres, en cambio, es escribir una novela, pero llevas sin escribir mucho tiempo, te recomiendo entonces que empieces escribiendo relatos. Un buen ejercicio es presentarse a los concursos, certámenes de relato o de historias breves o de cuentos, porque esto te hará entrenarte mucho, te hará también escribir sobre diferentes temáticas y bueno, también tendrás esa ilusión de que a lo mejor ganas. Así irás mejorando y luego también te recomiendo pues que eches mano de algún taller online de escritura o que vayas a algún curso, aunque sea en verano, a practicar tu escritura de narrativa, porque al final sí, todos podemos escribir un cuentecillo, pues a lo mejor sí, pero escribir una novela requiere no solo capacidades, sino también técnica, conocimiento y práctica. En segundo lugar, lo que necesitas es tener algo que contar. Hay gente que quiere escribir un libro por esta frase de que en la vida hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay gente que ni quiere ni tiene por qué tener hijos, ni plantar un árbol, ni escribir un libro. O sea que vete al punto número 1, revisa si de verdad te gusta escribir, si disfrutas haciéndolo. Y segundo, plantéate si realmente tienes algo que contar o no. Escribir por escribir un libro, por soñar que vas a estar un día en la feria del libro, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que disfrutar de esa escritura. Y para ello vamos a pensar qué es lo que queremos contar. Por ejemplo, si estamos hablando de una novela, ya no te digo que pienses qué quieres contar en cuanto a la historia, sino qué subyace, cuál es la idea. Por ejemplo, mi novela, sí, narra muchas cosas, pero en realidad lo que está contando, esa historia que hay debajo, es cómo vivió una persona de la Guerra Civil Española que salió de España, cómo vivió el exilio en Chile. Eso es sobre todo lo que se cuenta, esas experiencias, ¿vale? Ese es el resumen y esa es la idea. Si tú no tienes una idea, solo una, entonces no te pongas a escribir un libro, porque empezarás a tener 20 ideas y no te quedará un libro, te quedará una amalgama pues de relatos, de ideas, etc. Entonces, si es tu primer libro, intenta elegir una sola idea.
Da igual que estemos hablando de poesía, de no ficción, da igual, en poesía es lo mismo, un poemario debe concentrar una idea y un libro, un ensayo también, aunque sea un ensayo de 1000 páginas, la idea que tiene que llevar, o sea, la tesis tiene que ser solo una. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta a la hora de ponerte a escribir tu primer libro es que vas a necesitar mucho tiempo. Si tienes otras cosas más interesantes que hacer, si yo qué sé, pues a lo mejor tienes trabajo, niños pequeños, una empresa y un montón de actividades que te encanta hacer, hobbies que disfrutas, pues quizá no sea el momento para ponerte a escribir tu primer libro, ¿vale? Para empezar vas a tardar mucho más que si fueras un escritor experimentado. Por lo tanto, vas a tener que tener paciencia contigo mismo o contigo misma y tener ese tiempo para poder dedicárselo al libro. Por eso es muy importante que te guste escribir, porque como es una tarea que conlleva mucho tiempo, si tú no lo disfrutas, si no te gusta, si no eres capaz de decir, mira, voy a dejar de ir a teatro o de ir a natación por ponerme a escribir mi libro porque ahora es más importante, si no eres capaz de hacer eso, no vas a poder escribir tu libro. Otra cosa muy importante, además de tener tiempo, es tener un espacio adecuado para ponerte a escribir tu libro, tener una especie de rutina. Ya te decía que necesitabas tiempo, yo por ejemplo en mi caso recomiendo siempre tener al menos reservadas unas 4 horas a la semana. Si tenemos la ocasión de escribir nuestro libro en verano y nos podemos poner todos los días, pues mejor, porque cada vez que nos pongamos a escribir nuestro libro tendremos que centrarnos, ¿no? Darnos cuenta de a ver por dónde estamos, releer lo que hemos escrito, saber qué viene después, etc. Entonces, como es una tarea difícil, cuanto más seguida podamos hacerla, muchísimo mejor. Además, ¿por qué digo que necesitas tener un espacio y tener un entorno, por ejemplo tu familia, que comprenda lo que estás haciendo? Bueno, pues porque si tú te tienes que poner a escribir los sábados, pero tu pareja no entiende que dediques los sábados a eso, o por ejemplo tus hijos están contigo los sábados, lo más probable es que no sea compatible la escritura de tu libro con tu organización y tu entorno. Así que si has decidido ponerte a escribir tu libro, tienes que informar a los demás, decirles, mira, esto para mí es muy importante, es una decisión que he tomado, voy a escribir mi libro y voy a dedicar los sábados por la mañana. Por favor, cariño, llévate a los niños a pasear por las mañanas o con tus padres o lo que quieras, o dime cuándo nos podemos organizar para que yo sepa que tengo ese tiempo reservado para escribir mi libro. También en cuanto al entorno, te recomiendo mucho que, bueno, pues intentes rodearte de personas a las que les gusta escribir. Sobre todo del tema del que estamos hablando. Si es un libro de no ficción, pues a lo mejor tienes que compartir esto que estás escribiendo con personas, con profesionales de ese mismo tema. O, por ejemplo, si a ti te gusta escribir poesía, pues te tendrás que relacionar con poetas, ve a bares donde se recite, ve a talleres. Yo siempre hablo de la formación como un lugar donde puedes conocer a otras personas a las que les interesa lo mismo que tú, y esto puede ser muy buena ocasión para aprender de ellos y también para motivarte a seguir escribiendo tu libro. Bueno, habrá gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero yo creo que es súper importante saber qué va a contener tu libro. Si tú empiezas tu libro con una idea maravillosa, voy a escribir sobre una chica que tiene una agencia que se llama Letropía, de traducción y corrección de textos, y empiezas con esa idea y luego no sabes qué le pasa a esa chica, te vas a perder, va a llegar un momento en el que no vas a saber qué contar, te vas a bloquear y vas a dejar el archivo de Word a medias o incluso al principio. Entonces, esto es muy normal en un primer libro. También te digo una cosa, los primeros libros no tienen por qué ser los primeros libros publicados. O sea, tú puedes escribir un primer libro y sin embargo que ese no sea el primer libro que publiques. A mí me ha pasado, yo he escrito 2 antes de escribir realmente la novela, que digo, con esta novela estoy contenta y esta es la que yo quiero publicar. Eso también es un proceso de aprendizaje. O sea, que si tú empiezas escribiendo un libro y tu primer libro al final pues simplemente es una práctica, no pasa nada. Escribes otro y lo haces planificando. ¿A qué me refiero con planificar? El otro día escuché de otro ámbito, nada que ver con literatura, que hay personas que somos personas mapa y otras personas brújula. Persona mapa es la que necesita saber exactamente qué va a pasar de aquí a un mes, y si no, no puede vivir,
¿vale? Y lo tiene que tener todo escrito. En el caso de escribir un libro, pues tendría que tener absolutamente todo detallado. Sin embargo, hay otras personas que son brújula, es decir, necesitan una orientación, pero bueno, pueden ir improvisando un poco. Yo me considero del segundo grupo. ¿Qué hacía yo cuando necesitaba, bueno, para escribir, por ejemplo, mi novela? Pues es muy fácil. Yo sé lo que va a pasar, tengo una línea temporal de lo que va a ir ocurriendo, cronológica, también tengo una línea de capítulos, porque a lo mejor la cronología no corresponde con los capítulos. Y a lo que me dedicaba era a ir, según iba llegando a cada capítulo, donde yo sabía más o menos qué iba a pasar, antes de ponerme a escribirlo, definía lo que iba a ocurrir. Pero yo realmente ya tenía una idea previa de lo que iba a ocurrir antes. Entonces, cuando llegaba al capítulo 15, que yo sabía que era el capítulo en el que iban a estar en un barco, por ejemplo, pues me escribía esas 3 o 4 ideas de lo que iba a pasar en ese capítulo. De esta manera, cuando me ponía a escribirlo, yo ya sabía qué párrafos tenía, qué escenas tenía que ir montando, tenía que ir describiendo, tenía que ir narrando, qué diálogos iban a ir en cada capítulo, etc. Esto te va a resultar muy difícil al principio, pero es muy necesario, y si no lo haces, te digo yo que te vas a quedar en blanco. Puedes buscar información sobre esto, hay muchos escritores que lo llaman escaletar tu libro. Da igual que no se trate de una novela, también necesitarás escaletarlo. Si yo estoy escribiendo un libro sobre ortografía, por ejemplo, necesito saber de qué voy a hablar en cada capítulo. No me va a venir la inspiración divina a hablarme y a decirme, oh, ahora tienes que hablar sobre el punto, sobre la coma. No, soy yo la que tengo que pensar por qué voy a hablar primero del punto y después de la coma. Y eso lo tengo que tener organizado desde el principio. Con todo lo que te he contado hasta ahora, ya seguro que sabes lo que te voy a decir. Algo que necesitas sí o sí tener para poder terminar tu primer libro y no solo empezar a escribirlo, es tener un fortísimo compromiso con la tarea que estás haciendo. O sea, te tienes que visualizar mandando ya el libro a editoriales, publicando el libro, haciendo una presentación. Ese tiene que ser un poco el objetivo y ponerte una fecha. Ojo, que soñemos no va a hacer que escribamos el libro, así que es muy importante que todo lo anterior que te he dicho, el tener un horario, el tener un espacio organizado para escribir tu libro, el planificar el libro, todo eso es vital para que finalmente puedas llegar a publicarlo, a presentarlo, etc. Pero es verdad que sin el compromiso, sin esa fecha límite que a lo mejor te puedes proponer para terminarlo, no lo terminarás nunca, porque habrá momentos en el que quieras decir, mira, que le den al libro, que tengo mejores cosas que hacer, o que simplemente te desanimes, o que lo releas y piensas que no te gusta, o que no sepas si lo estás haciendo bien o no, etc. Entonces, lo más importante que tienes que tener para terminar de escribir el libro es el compromiso de querer terminarlo y saber priorizar tu libro por encima de otras cosas. Habrá veces que tendrás que decir, pues mira, no voy a esta comida o no salgo por la noche porque al día siguiente quiero ponerme a escribir, etc. Tú tendrás que saber hasta qué punto estás comprometido con la escritura de tu libro. Y por último, algo que creo que debes saber antes de ponerte a escribir tu libro es dónde puedes encontrar esos recursos, esa ayuda para que cuando tengas problemas, cuando no sea tan fácil, cuando ya la hayas terminado y no sepas si está bien del todo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues debes saber que hay profesionales que nos dedicamos a ayudar a escritores como tú o a escritores noveles como tú. Entonces, ¿con quién puedes contar? Bueno, ya te he dicho que deberías apuntarte a cursos, formación. Te he hablado muchas veces del Club de Escritores, que es una plataforma donde encontrarás mucha formación a un precio muy económico de 20 euros al mes. Pero hay otras muchas escuelas que están en tu ciudad, que están online, entonces investiga. Apúntate a algún taller en verano, tómatelo como excusa para conocer gente, todo eso te va a ayudar. Luego, también hay gente que se dedica a mentorizar la escritura de tu libro. Yo, por ejemplo, tengo un programa para libros de no ficción, para profesionales que quieran escribir su libro sobre un tema experto, donde te acompaño durante la escritura de tu libro, de forma que no lo escribes sola, sino que empiezas de cero conmigo y cuando acaba el programa tienes el primer borrador. De libros de narrativa, como novelas, pues también puedes encontrar en internet personas que se dedican a esto.
Pero además de eso, también recuerda que la corrección será un paso muy importante cuando termines de escribir tu libro, ¿vale? A la hora de presentarlo a concursos editoriales, etcétera, debes cuidar mucho el lenguaje. Por último, otra ayuda que te puedo prestar es que explores el curso Todo para publicar tu libro, que es un curso en el que hablamos de qué pasa después de escribir nuestro libro, ya sea el primero o el quinto, qué tenemos que hacer, a quién tenemos que recurrir, a quién no, qué opciones existen para publicar nuestro libro. Todo esto te lo cuento en el curso Todo para publicar tu libro. Si quieres un aperitivo gratuito, también te puedes apuntar a la masterclass Cómo publico mi libro. ¿Vale? Esto es una clase de 1 hora aproximadamente gratuita que podrás ver desde el sofá de casa. Te dejo toda la información aquí debajo en la caja de descripción. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y te pido por favor que me dejes en comentarios, bueno, pues cómo vas con la escritura de tu libro. ¿Estás escribiendo tu primer libro, el segundo, el tercero? Cuéntamelo en comentarios y así mantendremos un pequeño debate, una conversación y te podré conocer mejor. Y por último, pues nada, pedirte por favor que si no lo has hecho todavía te suscribas al canal, que explores los vídeos que ya hay subidos y que por favor compartas este vídeo en tus redes sociales con tus amigos, que seguro que les viene súper bien si ellos también quieren escribir un libro. Nos vemos la semana que viene.